Buenas tardes, soy el doctor Jorge Mayo y desde Buenos Aires, República Argentina, transitando el mes de octubre del año 2022, hoy voy a referirme sobre un tema que tiene una simpleza desde un punto de vista académico, pero que tiene complejidad al momento de atravesar las cuestiones prácticas, que es el de averiguación de identidad, o más conocida en otras jurisdicciones como averiguación de antecedentes o el famoso AA en épocas pasadas. Ustedes saben que el personal policial está facultado para limitar la libertad de las personas, pero únicamente bajo una orden judicial, en primer lugar. Puede ser también por aquello supuesto que el Código Procesal en lo penal o alguna ley contravencional o de faltas así lo autorice. Y la situación, precisamente la más cuestionada, resulta ser justamente cuando es necesario conocer la identidad de una persona. Aquí vamos a jugar con la existencia de circunstancias que razonablemente lo justifiquen y se niega a identificarse o no tiene la documentación que lo acredita. Tales privaciones de libertad deberán ser notificadas inmediatamente a la autoridad judicial. Y esto no podrá durar, esta limitación de la libertad no podrá durar por un término que exceda a las 12 horas. Acá me voy a hacer un alto para precisamente decirle que la autoridad en estos casos judicial competente sería que las actuaciones que realicen en cuanto en la dependencia policial un parte preventivo y una actuación de averiguación de identidad, así será el título, y que se va a elevar a lo que sería el juez de garantías aquí en provincia y el defensor oficial. ¿Por qué me frené en este punto y lo aclaro? Porque si un personal policial estuviese haciendo una actuación y pasaría la información a un fiscal, obviamente estaríamos diciéndole a este funcionario de la justicia que tendríamos una persona en el orden de aprendido. Y las personas cuando están en el orden de aprendido es precisamente porque estamos hablando de la comisión de un delito, o en flagrancia o consumado. Entonces, si esto no fuese así, si no existiera esta situación, obviamente este personal estaría dentro de lo que sería el delito de la privación ilegítima de la libertad. En la provincia de Buenos Aires está esta disposición la prescribe la ley 13.482 particularmente, que es la ley de unificación de las normas de la organización de las policías de la provincia, y hago hincapié en el artículo 15 de esta ley y sobre todo aquello que está relacionado con el inciso C. Acá comienzo diciendo con respecto a la llamada de actitud sospechosa. No voy a utilizar otro término porque inclusive la propia legislación lo sostiene. No le voy a dar un sinónimo a la palabra sospechoso. Entonces, esta actitud sospechosa es el motivo para que la policía intervenga ante cualquier transeúnte, con el propósito de realizar un procedimiento de identificación a fin de que establezca si el mismo cuenta con antecedentes penales o con algún impedimento legal. No obstante a esto, debo decir que aquella persona cuya justificación sea de carácter imprecisa, que su presencia en un lugar determinado no lo pueda aclarar, que no estamos hablando que esto va a comportarse como una detención dentro de lo que se requiere la configuración de un delito en flagrancia, porque entonces estaríamos violando el artículo 18 de la Constitución Nacional, sino acá estamos hablando precisamente o fundando aquello que están contemplados en facultades o atribuciones policiales, precisamente para investigar por iniciativa propia o para prevenir los delitos, según lo establece el Código Procesal en este caso. Creo que este sería un momento oportuno para hacer mención sobre lo que se conoce con la doctrina de la causa probable, y es cuando un oficial de policía advierte una conducta extraña que razonablemente lo lleva a concluir a la luz de su experiencia, y acá
yo voy a poner un pequeño bocadillo donde hablamos de, no estamos no estamos deteniendo a alguien por la portación de rostro, sino que se está viendo la posibilidad de que una persona esté preparando alguna actividad delictuosa y que esa persona esté frente al policía y que éste a su vez pueda estar armada, ser peligrosa. Y en este curso de esa investigación se va a identificar como policía y va a formular las preguntas que sean razonables. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué está ahí? O si es una situación de altas horas de la noche. En fin, todo esto que va a ser precisamente a lo que hablo yo como preguntas razonables. Que en este caso hablamos de estas etapas iniciales del procedimiento, contribuya a disipar el temor precisamente también razonable de la seguridad personal en cuanto al orden de su función. Por tanto, tiene derecho para su propia protección y la de los demás en ese lugar a efectuar una revisión limitada de las ropas externas de tales personas, tratando de descubrir si posee algún arma escondida que pudieran usarse para lesionarlo, que pudieran usarse para asaltarlo. Ahora bien, a todo esto también voy a hacer mención a la existencia de otra doctrina que se la conoce con la doctrina de la sospecha razonable. Acá resulta ser el caso donde la policía intercepta a una persona, esto es lo más común, ¿no? A una persona o vehículo sobre la base de un llamado anónimo, en el que se alerta que el individuo o en el vehículo donde se transporta o que hay más de una persona, que hay posibilidades de la existencia de armas, de drogas, etcétera. Esta cuestión para resolverse es si esa información fue corroborada por el trabajo de estos preventores, constituye suficiente fuente de credibilidad. Esto para proporcionar sospecha razonable que legitime la limitación de la libertad. La sospecha razonable sería un estándar inferior al de la causa probable, ya que esta sospecha razonable puede surgir de información que es deficiente, que en calidad menos confiable, pero que en ambos casos la validez de la información depende del contexto en que la misma es obtenida y del grado de credibilidad de la fuente. Por lo general siempre estamos hablando de un llamado telefónico en cuanto a una persona, sobre todo en estos tiempos, con temores, con actitudes que pueda tener, como dijimos recién, las personas, estas actitudes de movimiento o lo que esté ocurriendo en ese lugar, le llame la atención. Y por lo tanto, el personal policial en este caso debería actuar. Ahora bien, ante cualquiera de las circunstancias mencionadas con anterioridad, dije que el personal policial debe resguardar su integridad física y la de terceros. Por dicha razón, ante una identificación se debe realizar lo que comúnmente llamamos cacheo y o requisa preventiva, que ambos términos no son lo mismo. Cuando hablo del el llamado cacheo, jurídicamente cateo, que significa una búsqueda razonable, y con esto no quiero entrar en ningún tecnicismo jurídico, simplemente me adelanto en decirle que esto sería por lo general siempre una orden de la autoridad judicial que le va a permitir ingresar a algún lugar que está cerrado para cuya finalidad sería aprender a una o varias personas o buscar un objeto o inspeccionar un lugar. Solo se admite en casos de urgencia, cuando la solicitud de la orden judicial podría demorar en tenerla y esto llevaría a un riesgo de la desaparición o alteración de la cosa que el destinatario está portando consigo. En la actividad policial, el cacheo es el acto de palpar superficialmente al tacto manual el perfil, llamémosle, corporal del sospechoso de haber cometido un delito. O tal vez no, pero con la finalidad de detectar armas u otros instrumentos peligrosos para la vida o la integridad de esos funcionarios que intervienen o los de terceros. Ahora, en cuanto a la requisa de las personas, ahí sí estamos hablando de un verdadero registro personal, por el cual resulta siempre
que haya motivos suficientes que permitan suponer que una persona oculta entre sus ropas, llamémosle pertenencias o lleva adheridas externamente a su cuerpo objetos relacionados con un hecho punible. Para lo cual deberá previamente advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándolo a exhibir el objeto. Esto siempre en presencia de dos testigos, en lo posible, que sean vecinos del lugar, que no tengan vinculación con la policía, en lo posible. Esto lo dice el Código de Procedimientos, resoluciones, y también existen protocolos. Y acá también hago un alto y les digo, dependerá la hora, dependerá los lugares. Saben ustedes que hay lugares que son muy peligrosos para este tipo de situación y que el personal policial, siempre que van de a dos personas, tendrían que pedir apoyo o cosa por el estilo a los efectos de cumplir con lo dispuesto por la propia ley. Cuando la requisa sea practicada con carácter preventivo, dicho de otro modo, el fin que persigue la requisa es secuestrar cosas relacionadas con un delito, que se sospecha están ocultos en el ámbito de la privacidad de las personas. En cuanto a la prevención del delito, por las fuerzas de seguridad, las cuales deben investigar por iniciativa propia y en virtud de denuncias, y acá tenemos por qué estamos hablando de esto de la averiguación de identidad. Entonces, como la policía debe impedir que los hechos que se cometan sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación, esta sería una de las cuestiones que hacen al proceder que venimos conversando. Esto de la prevención debe entenderse que es toda aquella actividad de observación destinada a impedir la comisión de actos punibles y también recoger aquellos elementos de juicio sobre las actividades de aquellas personas quienes supongan fundamentalmente o hagan del delito de su profesión. Es una función tutelar de vigilancia, de estudio, de atención, llamémosles perenne, sobre movimientos individuales. Al respecto hay que aclarar que no es, o no debería ser, el sujeto en sí lo que va a despertar esa desconfianza policial, sino su desenvolvimiento ante la propia sociedad, que es el que llama, o la policía, que es el que precisamente estaba observando, donde dice presenta actitudes sospechosas. Las conductas evasivas, el nerviosismo que presenta esta persona, los comportamientos y la propia vestimenta que podría ser que no podría ser una vestimenta usada para la zona, o esta justificación imprecisa de su presencia en el lugar, esto es lo que hace precisamente que pueda tener algún objeto que esté escondido y vinculado con algún ilícito, por ejemplo. Estas razones que he volcado al dicho el presente, algunos funcionarios de la justicia sostienen que cualquier intervención policial que no esté fundada en esas causas o en algunos supuestos de la norma podría estar definitivamente tornándola de forma ilegal. Por eso que estoy de alguna manera sosteniendo de que mientras se esté actuando dentro de lo que es la ley, no tendría que existir ningún tipo de dificultad. Reitero con esto de que estamos hablando de la existencia de protocolos, no solamente para la actuación policial, para palpar, sino también en cuanto al tratamiento que se le debe dar a las personas precisamente que tienen la necesidad de identificarse. No se olviden que si, por ejemplo, una de estas personas se puede llegar a dar que tiene un impedimento legal o un pedido de captura, por supuesto va a haber que remitirlo a el lugar o ante el órgano jurisdiccional que es el que lo está requiriendo. Muy bien, gracias por su atención y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Hasta luego, buenos días.